80 años de la Organización de Naciones Unidas, ONU. ¿Una organización en crisis? Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano, y hoy nuevamente les doy la bienvenida a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio donde analizamos los grandes temas del país con rigor jurídico, perspectiva política y compromiso ciudadano. También donde tocamos los temas internacionales con impacto en la región. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. En medio de un mundo en guerra, con crisis humanitarias, ciberataques y una creciente desconfianza hacia la capacidad del sistema multilateral, la Organización de las Naciones Unidas celebró su aniversario número 80, un número redondo que llega, paradójicamente, en medio de un mundo convulsionado, cuando esta organización es, en esencia, la promesa de la paz entre las naciones. 80 años después, esa promesa se reviste de solemnidad. La 80ª sesión de la Asamblea General se inauguró el 9 de septiembre y tuvo su punto más alto y álgido la semana anterior, cuando líderes de todo el planeta pronunciaron discursos que mezclaron esperanzas, reproches y advertencias. En este episodio vamos a recorrer esas tensiones, cómo nació la ONU, qué representa la versión número 80 de la Asamblea General y qué nos dice sobre el futuro del multilateralismo. Y es que celebrar 8 décadas no es solo mirar atrás, es preguntarnos si el sistema internacional que levantamos tras la guerra aún es capaz de sostener la paz. Para entender la magnitud de este aniversario, hay que volver a 1945, cuando el horror de la Segunda Guerra Mundial todavía estaba vivo. La ONU fue concebida como la gran promesa de paz, el intento de evitar que la humanidad repitiera los errores de la primera mitad del siglo XX. Era la segunda oportunidad después del fracaso de la Sociedad de las Naciones, creada en 1919 y disuelta en 1946. Sin embargo, esa promesa enfrenta hoy desafíos mayúsculos. El multilateralismo llega esta semana de alto nivel con problemas graves: falta de implementación de acuerdos, violaciones recurrentes al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, disminución del financiamiento para atender problemas globales y una pérdida considerable de confianza ciudadana en el sistema en general. En la ONU, los líderes mundiales han alzado la voz, reconocen que el mundo está en crisis, pero insisten en que el multilateralismo sigue siendo la única vía para construir un futuro común. No es casualidad que el lema de este año sea, abro comillas, juntas y juntos somos mejores. Más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Cierro comillas. Bajo esa consigna, el secretario general, Antonio Guterres, ha delineado una agenda de 3 grandes ejes. El primero, paz y seguridad internacionales, desde la guerra en Ucrania hasta el conflicto en Palestina y Oriente Medio, pasando por la situación en Afganistán y otras tensiones regionales. También el impacto de embargos y ocupaciones territoriales. El segundo, desarrollo sostenible y cambio climático, con seguimiento a la Agenda 2030, la lucha contra la pobreza, la transición hacia energías limpias, la protección de la biodiversidad y un énfasis especial en los pequeños estados insulares, los más vulnerables frente a los desastres climáticos. Y el tercer punto, derechos humanos y justicia internacional, igualdad de género, derechos de los pueblos indígenas, protección de la infancia, eliminación del racismo y además los informes de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad y nuevos retos legales. Otros puntos no menores también hacen parte de la discusión: el desarme nuclear y convencional, la regulación de tecnologías militares emergentes, incluida la inteligencia artificial, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el cibercrimen. Y por supuesto, la siempre aplazada, pero urgente,
reforma institucional de la ONU, que pasa por el presupuesto, la elección de miembros en órganos clave y el futuro del Consejo de Seguridad. Aún así, el optimismo del lema contrasta con la realidad política. La ONU llega a esta cita bajo serias dudas sobre su eficacia. Estados Unidos, su principal financiador, ha recortado aportes y exige reformas profundas. Otros países la acusan de impotencia frente a conflictos abiertos como Ucrania y Gaza. Ese es, quizás, el mayor desafío de esta Asamblea General número 80, no solo conmemorar el pasado, sino demostrar también que la organización que nació de las cenizas de la guerra puede reinventarse para enfrentar un presente que parece cada vez más impredecible. La Asamblea no solo estuvo marcada por discursos solemnes y llamados a la unidad, también dejó en evidencia las fracturas del multilateralismo a través de momentos polémicos que, más que anécdotas, son síntomas de un orden internacional en crisis. Uno de los más comentados fue el regreso de Donald Trump al podio de la ONU tras su reelección. Su discurso no decepcionó a quienes esperaban confrontación. Acusó a la organización de redactar cartas con palabras muy duras sin darles seguimiento y calificó el cambio climático como la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo. Palabras que no solo resonaron en el recinto, sino que tensaron la atmósfera de una asamblea que, oficialmente, había puesto el desarrollo sostenible y la transición energética como prioridades. En contraste, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, utilizó su intervención para recordar que la guerra en su país sigue siendo el conflicto más determinante para la seguridad europea y global. Los ucranianos no eligieron esta realidad, afirmó, y con tono directo pidió a los Estados miembros no demorarse en enviar armas y apoyo. Dijo el mandatario, abro comillas, si se requieren para preservar la libertad, deben darse ahora. Cierro comillas. Sus palabras, lejos de la diplomacia cautelosa, buscaban interpelar a un auditorio que parece fatigado de una guerra prolongada, pero de ignorar sus consecuencias. Las palabras de Gustavo Petro fueron, sin duda, de las más explosivas de toda la asamblea. El presidente colombiano no se limitó a exponer su visión del orden mundial, sino que lanzó dardos directos contra Donald Trump, acusándolo de atentar contra la democracia de su propio país. La escena parecía sacada más de un mitin político que de una asamblea mundial, y eso no pasó inadvertido. El tono fue tan confrontativo que lejos de abrir un espacio de reflexión, lo que generó fue incomodidad y tensión. La delegación estadounidense reaccionó de inmediato, se levantó y abandonó el recinto, un gesto cargado de simbolismo que dejó claro que las palabras de Petro no solo eran escuchadas, también tenían consecuencias. Y es que, más que proyectar liderazgo internacional, su discurso terminó dejando a Colombia en una posición incómoda, en la que los puentes diplomáticos parecieron arder mientras él encendía la retórica en la tarima de la ONU. Lo que debería ser el espacio de construcción de consensos terminó siendo, en varios momentos, un escenario de pugnas abiertas entre líderes que desconfían de la ONU, países que reclaman eficacia y delegaciones que se levantan de sus asientos, de unas relaciones internacionales frágiles. Un mundo erosionado. Y sin embargo, esa fragilidad también nos dice mucho sobre el presente, cuando las grandes potencias o los presidentes más mediáticos convierten la asamblea en un ring. Lo que está en juego no es solo la imagen de la ONU, sino la posibilidad misma de mantener reglas comunes para convivir en un mundo convulsionado. Al final, esta 80ª Asamblea General deja un sabor agridulce. Pese a la crisis, sigue siendo el único espacio donde todos los países tienen voz, pero al mismo tiempo las tensiones quedaron
al desnudo. Lo que más resonó fue, quizás, la pregunta por la reforma. ¿Puede la ONU seguir funcionando con una estructura pensada en 1945, cuando el mapa de poder global era otro? Hoy países como India, Brasil, Japón y Alemania, el llamado Grupo G4, piden un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, argumentando que representan poblaciones y economías clave del mundo contemporáneo. África, a través del consenso de Tzulwini, exige 2 puestos permanentes y 5 no permanentes, reclamando justicia histórica para un continente que carga con buena parte de las crisis que llegan al Consejo. América Latina tampoco se queda atrás. México y Colombia, dentro del grupo Unidos por el Consenso, plantean ampliar los asientos para regiones poco representadas y revisar el sistema del veto. Perú incluso propone limitar ese poder con la idea de que al menos 3 países permanentes tengan que coincidir para bloquear una resolución. Las crisis no son menores. Líderes como Krill, Ramaphosa, recuerdan que el Consejo de Seguridad ya no es apto para responder a los desafíos del presente, mientras Antonio Guterres insiste en que debe representar al mundo de 2025 y no al de 1945. Y sin embargo, la realidad es dura. Rusia, con franqueza, ha dicho que la reforma es prácticamente imposible, porque exige consensos entre potencias que difícilmente van a ceder poder. Ahí está la paradoja de la ONU en sus 80 años. Es al mismo tiempo indispensable e insuficiente. Nadie quiere prescindir de ella, pero muchos dudan de su capacidad para transformarse. Y quizás esa sea la gran pregunta que deja esta asamblea. ¿Será la ONU capaz de reinventarse antes de perder relevancia? ¿O quedará atrapada acaso entre el peso de su historia y la resistencia al cambio? La respuesta, como casi todo en política internacional, dependerá no solo de discursos y aniversarios, sino de la voluntad real de los estados para poner el interés colectivo por encima de los intereses de poder. Por último, quiero dejarles algunas píldoras que seguro no sabías de estas asambleas anuales de la ONU. Por ejemplo, hay tradiciones que muestran su lado más humano. Desde 1947, Brasil tiene el honor de abrir el debate general, costumbre que nació casi por accidente, cuando nadie quería hablar primero en los debates y el representante de Brasil decidía hacerlo primero, lo cual, con el tiempo, se convirtió en una tradición. Incluso la geografía de la ONU tiene algo de simbólico. Aunque su sede central está en Nueva York, el terreno en el que se alza no pertenece a Estados Unidos, sino a la propia organización. Es un espacio neutral, pensado para que los líderes discutan asuntos globales sin sentir el peso de banderas nacionales. En esta ocasión, el secretario general, Antonio Guterres, lo recordó en este aniversario. Los primeros funcionarios de la ONU llevaban signos o señales visibles de la guerra, como cicatrices, quemaduras y secuelas. Gracias. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Espero que estas notas y apuntes hayan sido de su interés. Los invito para que compartan estas píldoras con sus familiares, amigos y en general con sus contactos. Y también para que me acompañen dentro de 8 días en nuestra habitual cita semanal. Hasta pronto.